¿Ustedes sabían que la cadena cárnica en nuestro país pierde millones de dólares al año en la operación traslado del ganado hacia el frigorífico? No es un problema solo nuestro, afecta al sector en todo el mundo. Y la causa son los machucones que sufren los animales cuando suben y bajan de los camiones en los que se los transporta. La buena noticia es que hay una solución. Y la solución es, además, uruguaya. Se llama Sistema de Protección para el Ganado en el Transporte y acaba de ganar el primer premio en la competencia Emprendedores en la Mira 2015, organizada por la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Está con nosotros esta mañana el encargado de desarrollar esta idea, José Lestido. José, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a toda la audiencia y gracias a ustedes por este espacio. ¿Quién empieza? ¿Rosana? ¿Romina? Yo la primera pregunta, José Pepe Lestido voy a aclarar porque se me va a escapar, así que voy a aclarar directo, que es más conocido por Pepe. Y la primera pregunta capaz es cómo un empresario vinculado a la industria automotriz termina vinculado con un tema que es de campo, no es de campo, pero que puede ser una solución importante para un país agroexportador, tanto Uruguay como los de la región. Bueno, en realidad hay una cuestión familiar ahí. Yo tengo dos cuñados que son productores rurales y otros dos cuñados que son transportistas de ganado. Entonces este tema en todas las reuniones familiares aparece a cada rato. Me puse a investigar este asunto, me dije, esto en el INAC debe haber alguna información sobre este punto. Y me vinculé a través del INAC con un amigo mío, Guillermo Pigurina, que trabajaba ahí en INAC, ahora está en la industria frigorífica, y él me dijo, contactate con Estela Maris Huerta, que es la veterinaria que dirige el Instituto de Bienestar Animal, que ellos han trabajado y han investigado este tema también. Entonces ahí fue que me vinculé con Estela Maris Huerta, le expliqué la idea y enseguida abrazó el ¿Eso te proyecto. imprimió un aspecto, algún valor científico al tema? Claro, exactamente. Ahí está la clave de que el proyecto haya sido distinguido, que está bien presentado porque está muy bien cuantificado el tema y es en base a los informes, a los trabajos científicos que ellos han publicado, donde determinan con precisión cuál es la pérdida en gramos, en kilos por animal. Podríamos quizás profundizar en eso, ¿no? Sí. En el problema, porque problema. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no tienen ni idea. Exactamente, entonces en base a los trabajos presentados por ellos se puede determinar con precisión cuánto es la pérdida. Hay una pérdida en gramos por animal. Eso llevado ¿Pero a... por qué se pierden gramos Se pierde por animal? porque se machuca el animal cuando se golpea, sobre todo en la operación de carga y descarga contra los marcos de la puerta, sí, y después dentro de la jaula, contra las barandas de la jaula. Y entonces esos machucones hay que retirarlos de la carcasa. Y son gramos que se pierden. O sea, en el frigorífico al animal una vez faenado, cuando se está en el proceso de faena, se retiran esos machucones. Se retiran esos machucones. Que justo hoy en día es una pérdida para el productor, ¿no? Que recibe menos kilos. Es lo que se llama tercera balanza, el dressing famoso. O sea, primero hay una primera balanza que es el animal en pie, después segunda balanza ya faenado, y la tercera balanza es cuando le retiran la grasa y los machucones. Y eso es una pérdida para los productores. Pero también... ¿No hay una pérdida también en materia de cueros? Es menos, porque el cuero también esa no está ni siquiera incorporada en el cálculo ¿no? Hay una pérdida en los cueros. Y también pasa que en general es en las zonas más valiosas del cuero. Pero en el proyecto no pudimos cuantificar esto. No lo pusimos, pero no lo pudimos cuantificar. ¿Sí pudieron cuantificar las pérdidas en materia de carne? Exacto, de carne sí se pudieron calcular con precisión. Pero en los cueros tiene otro problema, porque cuando el frigorífico vende el cuero está con pelos. Recién cuando las curtiembres hacen el proceso de pelado, ahí se aparece la pérdida. Pero ahí ya no hay registros, entonces no pudimos cuantificarlo. ¿Y de cuánto son las pérdidas? ¿Cuánto estiman que se pierde por año en lo que es el traslado de animales con estos golpes que... Por el tema carne, me decís. Sí, por el tema carne. En el Uruguay, a valores de la tonelada de carne internacional actuales y el nivel de faena son aproximadamente 8 millones de dólares en Uruguay.
¿Y no había ni en Uruguay ni en ningún otro país una fórmula para atenuar esos golpes? Precisamente, como te decía, cuando vas a presentar una innovación hay que relevar el estado de la técnica, que se llama, ¿no? Entonces hay que hacer el estado del arte. El estado del arte, ¿ya? Entonces hay que hacer una búsqueda internacional de patentes, que fue lo que hicimos, y por otro lado, que esto es muy, muy interesante, el Instituto de Bienestar Animal que dirige Estela Maris Huerta se contactó con los otros institutos de bienestar animal de las otras universidades en el resto del mundo. Y efectivamente pudimos chequear de que no había una innovación, un sistema para este tema. Eso fue lo que nos motivó a presentar el proyecto a este concurso. Escuchándote se me surgen dos cosas simultáneas. Esto podría ser realmente una revolución, porque no es solo para Uruguay, sino que para otras regiones del mundo. Sí. Pero al mismo tiempo me pregunto, qué raro que nadie hasta ahora se le había ocurrido nada. ¿Acá hay un tema de intereses de fondo? No creo que sea eso. Lo que sucede es que la parte de transporte, y esto lo comentamos con Rosana antes de la entrevista, es dentro de las cadenas agropecuarias o agroexportadoras el eslabón menos integrado, ¿no? Tanto sea del lado de la producción como del lado de la exportación o industrialización. Generalmente es el eslabón menos integrado. Entonces nadie ha invertido investigación y recursos en ese tema, en ese eslabón. Pero ahora que se trabaja como digamos con el concepto de cadena de valor, parece muy raro que ni siquiera del sector productivo, porque aparentemente sería el más damnificado por esto, ¿no? Sí. Porque es a quien se le resta el valor de lo que está vendiendo. Exactamente, es así. Pero no tendría cómo explicarte por qué no, pero la realidad es que el sector transporte, o sea, el eslabón de transporte en todas las cadenas es el menos integrado. Pero ellos no pierden nada. El transportista en esto no pierde nada. En algunas ocasiones le descuentan los machucones, sobre todo cuando hay, por ejemplo, animales caídos, y eso también va en perjuicio de los transportistas también. Se dividen ahí. Vayamos entonces a la solución concretamente que ustedes encontraron. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos explicarlo para que el oyente entienda de qué se trata? Bien, se coloca al interior de la jaula un material elástico, o sea que el animal que queda como una faja. Son placas que se van montando contiguas al interior de la jaula y queda con un material elástico. O sea, y además... Cuando hablamos de jaula, hablamos del camión. Hablamos de las barreras que rodean al ganado en el transporte en el camión, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, del lado de adentro de esas barreras... va a tener un material acolchado, para decirlo de alguna manera. Decimos elástico, es un material acolchado. En la faja de 70 centímetros que involucra la parte de costillares, caderas y qué sé yo, no hacia arriba ni hacia abajo, es una faja de 70 centímetros. Y eso se monta con un respaldo que es plástico rígido, pero lo interesante aquí que es material reciclado. Entonces también, no solamente en la propuesta de valor, no solamente se reduce la huella de carbono en la fabricación de este sistema, sino que además le estamos dando destino a un material que iría a los sitios de residuos. Exacto. Y eso también es una innovación uruguaya, se llama Uruplac, lo puedo mencionar, pero se llama Uruplac, la placa esa, que fue premiada también por un concurso de ANI. Eso es con respecto a las barandas de la jaula. Y después en las puertas, porque las jaulas tienen la puerta de entrada y después reparticiones en el medio, van unos encausadores. La novedad que tiene aquí es que estos encausadores son unas aletas que se arman y se pliegan. Cuando están plegadas quedan paralelas a la pared de la jaula, y cuando se arman hacen como un embudo en la puerta para que el animal no se pegue contra las aristas que son de la puerta guillotina, que es una arista metálica, digamos. Entonces, estas aletas se arman y se arman con un sistema neumático que toma de la línea de frenos del camión, porque todos los camiones tienen sistemas neumáticos para alimentar los frenos. Entonces no es necesario poner un compresor más, se toma de la línea de sistema neumático del camión. Sistema de freno. Todos los camiones que están trabajando hoy en la cadena tienen eso. Todos los camiones 100% tienen sistema neumático. Es más, los camiones más modernos ya vienen con como si fuera una caja con llaves para incorporar elementos externos, como por ejemplo, podría ser. Los más modernos ya vienen con eso. Y de esta forma no se pegarían ni con las barandas, entonces... Ni con la puerta a la entrada y a la salida, y además en el momento de transporte irían pegando, digamos, contra las barandas con un material acolchado.
¿Y qué costo tiene instalar esta tecnología en un camión? En un camión. Bueno, todavía no estamos en etapa de... porque ahora estamos construyendo el prototipo, el primer prototipo. Ahí hay una fase de ensayos. La primera fase de ensayos es... Aquí quiero decirlo, hay que estar preparado para eso. No hay ninguna idea que funcione bien de entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es construir un prototipo, ponerlo en un camión a rodar y ver qué es lo que hay que corregir, porque seguro que algo vamos a tener que modificar y mejorar. Una vez que esté ese producto ya funcionando, entonces ahí vamos a la fase de validación, que es llevar 2 camiones idénticos al mismo establecimiento el mismo día con destino a la misma planta de faena. Un camión equipado con este sistema y el otro sin este sistema. De manera que la única incógnita a despejar sea la utilización de este equipo. Esas 2 tropas se hace el análisis post-mortem con este equipo de veterinarios, que es lo que ellos hacen, es su especialidad, y ahí se hace la medición exacta de el impacto de la utilización de esta tecnología. ¿El proyecto de la ANI implica acompañar en ese proceso de validación? No. Ahora este corre por proyecto cuenta. es solamente un concurso. Si nosotros presentamos el proyecto a la ANI para hacer un contrato, para obtener subsidios y que bueno, sí, ahí por supuesto estarán todas esas etapas. Esta primera parte fue solamente un concurso. Y ahora toda esta etapa de validación sigue en manos privadas, digamos. Sí. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué estimación de costo por unidad En hay? el orden entre 5 y 6 mil dólares sería el producto que se va a vender en kits. Cosa que cualquier empresa transportista, cada empresa transportista tiene su infraestructura de mecánicos, por chica que sea. ¿Y ellos serían los que deberían asumir el costo de este? O sea, ¿a qué actor de la cadena cárnica porque parece que le interesa a muchos? Exactamente, ¿no? O sea, este es el costo que tiene el equipo. Ahora, ¿cómo participan los integrantes de la cadena cárnica en él? Y bueno, primero que a todos les interesa, por lo tanto todos podrían participar en costo y o financiación del equipo. No es algo una inversión que deba recaer exclusivamente en la empresa transportista. Y las modalidades de financiarlo, bueno, veremos. Puede haber subsidios, puede haber financiación, eso se verá. Pero lo que sí tenemos claro es que es un interés de todos los actores de la cadena cárnica. Efectivamente, ustedes hicieron esas consultas, hablaron con los distintos eslabones de la cadena. Sí, hemos hablado informalmente, o sea, no hay ni preacuerdos, ni precontratos, ni nada de esa índole, pero sí hay demostrado el interés, ¿no? ¿Y puede llegar a exigirse también dentro de un manejo de buenas prácticas, por ejemplo? Eso es otra muy buena pregunta. Esta chica es rapidísima. Nosotros vemos que esto tiene el potencial de convertirse en un estándar exigible, tanto sea por un protocolo a nivel privado, un protocolo de buenas prácticas en el bienestar animal, como de repente las autoridades en la materia, no sé, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que diga, bueno, como fue la trazabilidad, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que aporta valor a la cadena a largo plazo y nos interesa promocionarlo, entonces tiene potencial de convertirse en un estándar exigible. Eso requiere, claro, decisiones tanto del sector privado como en un segundo escalón del gobierno. ¿Hubo ya conversaciones en esta materia? No. De nuevo, pregunto. No con el gobierno, no. A nivel gobierno no. A nivel privado sí. Ahora ya está en manos, digamos, empresarial, privada y casi que personal. Sí. ¿Tenés alguna estrategia definida para adelante de cómo seguir con esto? Lo primero hay que ir los pasos, la escalera con los escalones de A1, ¿no? Lo primero es completar la construcción del prototipo y los ensayos primarios hasta los ensayos de validación post-mortem, ¿no? Y eso ahí, una vez concluida esa etapa, entonces ahí sí con los datos concretos de esto, vamos a salir a plantearlo a las. ¿Y el Instituto de Bienestar Animal tiene suficiente apoyo político como para que esto sea una herramienta no solo en sí misma de orgullo nacional, sino para que pueda ser incluida en los prototipos o en los protocolos, como decíamos? Claro, pero tenemos que llegar a esta fase primero. Si nosotros llegamos y podemos demostrar que esto reduce los machucones en un porcentaje de, yo qué sé, 80 o más por ciento, entonces es una tecnología que tiene un potencial muy importante. Y da la posibilidad también de la exportación, ¿no? Obviamente. ¿Ustedes están reservando patente? ¿Cómo juega ese factor de por medio? No, la información está circulando. Antes de que se tomara estado público, iniciamos el proceso de patentamiento. ¿Y ahí qué perspectivas? ¿A qué mercados, por ejemplo, podría llegar a exportarse? Bueno, lo primero es, el sistema de patentes es que tú contratás un espacio ventana, que se llama, que es una reserva.
primero las patentes locales tienen 18 meses, pero el sistema PST, que es un sistema internacional, tiene 30 meses, ¿no? En ese tiempo tú tenés que decidir en qué mercado finalmente vas a patentar. Y hay que ir mercado a mercado. Por supuesto, el objetivo es los mercados donde hay producción de carne intensiva, ¿no? Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y los países de la región. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. El potencial es enorme. Entonces, ¿cuándo tendremos las próximas noticias de este proceso? Bueno, la fase del prototipo inicial va a estar pronto, antes del, yo calculo el primer quincena de diciembre está pronto. Vamos a poner a probar, y ahí tendremos 3 meses de fase de ensayo, las modificaciones, y después sí, ya la fase, vamos a mediados del año que viene estaríamos ya con la validación hecha, suponemos que... De vuelta en la radio. De vuelta en la radio. Cuando ustedes digan. José Lestido, gracias por acompañarnos esta mañana, suerte. Queda pendiente entonces la próxima cuando haya la validación correspondiente en la práctica, ¿no? En la práctica, exactamente. Y felicitaciones. Bueno, y para los oyentes que tengan curiosidad por saber cómo luce este sistema de protección para el ganado en el transporte, la información que ustedes quizás se imaginaban, en nuestro sitio web, en perspectiva.net, cuando publiquemos dentro de un rato la transcripción y la grabación de esta entrevista, estarán también los gráficos correspondientes.